Bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos ya en la segunda parte de nuestra serie que se titula, ¿cómo se titula? Por nada estéis afanosos. Gracias. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? La palabra nos dice, ¿verdad? Y en Filipenses 4:6, y es donde está basado ese versículo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda súplica, en oración, en toda súplica y con acción de gracias. Muy bien. Hoy vamos a estar meditando en bastantes escrituras. Tengo aquí bastantes pasajes que quiero hacer unas conexiones y quiero que ustedes entiendan cómo la Biblia nos enseña acerca de lo que es la ansiedad. Hoy vamos a hablar y vamos a estudiar acerca de lo que es la raíz de la ansiedad. Queremos llegar al fondo, porque la ansiedad es solamente una consecuencia de una raíz, o sea, de algo más profundo que está pasando o que sucede en nuestro interior. Entonces, vayan por favor allá a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, y hoy vamos a estar viendo acerca de lo que es la raíz de la ansiedad. Y voy a leer para ustedes, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Pero Jesús utiliza la misma palabra que utiliza Pablo, merimnao, que es la palabra afanoso, preocupado, inquieto. La palabra significa estar deshecho por dentro, estarse destrozando por dentro. La ansiedad, los pensamientos, las preocupaciones destrozan nuestro interior, destrozan nuestra mente, nuestro corazón y empiezan a causar estragos en nuestra vida. Okay. Entonces la palabra de Dios dice, quiero que escuchen, y luego voy a hacer un puente, quiero hacer un puente entre el texto de la semana pasada que estuvimos viendo y el texto del día de hoy. El texto de la semana pasada fue Filipenses 4, 1 al 9, y vimos tres cosas, porque muchas veces de esa manera vivimos. Ya no puedo vivir la vida, ya no puedo enfrentar la vida, pero sí podemos. Sí se puede, en Dios se puede. Vimos en Filipenses 4, 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vimos tres cosas para enfrentar la vida, para enfrentar la ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? Una posición adecuada. Estar firmes en el Señor, dice en el versículo 1. Un amor adecuado, un mismo sentir en el Señor, dice el versículo 2. Y dice un gozo adecuado también. Tenemos que tener tres cosas. Estar regocijados en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijados. Entonces son tres cosas que aprendimos la semana pasada en la predicación de la semana pasada, la enseñanza. El título fue Ya no puedo. Hoy vamos a ver la raíz de la ansiedad. Y quiero que vean por favor ahí en Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34. Voy a leerlo para ustedes. Dice de la siguiente manera, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesús. Si tendrán suficiente alimento y comida y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida, más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Un minuto, un segundo a su vida. Dice la Biblia en el versículo 28, nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como uno de ellos. Ahora escuchen bien, esto es bien importante. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y la pregunta es esta: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice el Señor Jesús. Versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan la mente y el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y ahí está el cambio, dice el Señor Jesús. En lugar de eso, ¿qué tenemos que hacer? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. En la versión Reina Valera dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y Él les dará todo lo que necesiten. Versículo 34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Cuántos ya se están preocupando por toda la semana?
No por el mañana, ya andamos hasta por el viernes, algunos ya están de aquí hasta el sábado, la hermana ya me imagino está preocupada, ¿verdad? Para lo que va a pasar el sábado en la reunión. Entonces, dice el Señor, no se preocupen por el día de mañana. El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Y dice así, los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Ok? Y quiero hacer un puente, como les decía, quiero hacer un puente entre el texto de la semana pasada que les estaba diciendo y el texto de este día, lo que estamos leyendo en este momento. Y vayan por favor a sus Biblias en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14, si no lo deben de tener en sus boletines. Lo puse en la versión Dios habla hoy. Estamos viendo varias versiones porque quiero que ustedes vean todas las conexiones que hay. Vamos a estar viendo algunas versiones y escuchen lo que dice, capítulo 3, versículos 12 al 14. Escuchen el versículo 12. Dice, hermanos, dirigido a ustedes, hermanos míos, iglesia, por favor, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón, ¿cómo? Tan malo e incrédulo. Escuchen, el corazón malo es un reflejo de la incredulidad, de la falta de fe. Un corazón tan malo e incrédulo, y eso provoca algo. ¿Qué es lo que hace? Que se aparten del Dios viviente. Al contrario, en lugar de eso, escuchen bien, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy. ¿Se dan cuenta que dijo Jesús? No se preocupen para el mañana. Mañana van a venir sus preocupaciones. Hoy, preocúpense por el hoy. Dice, mientras dura ese hoy del que habla la Escritura. Escuchen, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Un corazón malo e incrédulo engaña al corazón para volverse rebelde. Escuchen, eso es lo que está diciendo. Ahora versículo 14. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, ya estamos en Cristo, ya estamos con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes en la confianza que teníamos al principio. Y Jesús dice, ¿y por qué tienen tanta fe? Digo, tan poca fe. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, si ustedes ven aquí, ahorita voy a hacer bien la conexión entre los versículos y que les estoy dando, que los quiero poner como un puente. La evidencia, hermanos, de que tienes parte con Cristo, escucha bien, de que estás unido con Cristo, que tienes una relación personal con Él, es la fe. Es que te mantienes en confianza en Dios. Pero no solamente al principio, dice, hasta el final. Entonces durante toda una carrera, durante todo un tiempo, durante toda tu vida tienes que mantener la misma confianza en Dios, inclusive ir aumentando. La confianza, estar firme en el Señor, tener fe en el Señor es importante. ¿Por qué? Porque esa es una enseñanza que nos da la Escritura, nos da la palabra. Es una palabra bien importante. Se llama así, se dice así, perseverancia. Hermanos, la perseverancia en la fe es necesaria para la salvación. Escuchen bien, porque la fe, somos salvos por fe, amén. Dice la Biblia en Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Pero la perseverancia en la fe es necesaria para llegar al final. Escuchen bien, porque es lo que dice Pablo, lo que dice aquí en el escritor de Hebreos. Dice, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el final. Cuando una persona se convierte, hermanos, cuando hablamos de convertirse, es que le entregas tu corazón a Dios. Y la Biblia dice que te hace una nueva criatura. Dice en 2 de Corintios 2, 17. Por eso es que hablamos de conversión. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y dice aquí el versículo que les digo, porque nosotros ya tenemos parte con Cristo, pues tenemos parte en Cristo. Ya estamos con Cristo. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, se convierte en cristiano, en un seguidor de Jesús, el corazón, hermanos, tiene que cambiar. La vida tiene que cambiar. Y ahora ya vivimos la vida no por lo que hagamos, vivimos la vida por fe. Aprendemos a vivir por fe. Pablo lo dice en 2 de Corintios 2:20. ¿Cómo lo dice, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, pero sigo viviendo yo. Yo sigo haciendo mis cosas. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo ¿en qué?
en este cuerpo, en la carne. Lo que ahora vivo, ya no, dice, lo vivo por medio de la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. ¿Pueden ver cuál es la conexión? Ahorita se las voy a enseñar. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, como les digo, es la palabra, en lo original es la palabra merimnao, quiere decir destrozarte por dentro. ¿Ok? Yo escuché una ilustración, me encantó la ilustración y se las quiero compartir. Este pastor dice, ¿qué es la ansiedad? Y se los voy a decir así, escuchen. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se les ha encendido una lucecita en el carro que tiene una forma de un motorcito? ¿Cuántos les ha pasado? Levanten la mano, por favor. O si no, tiene un triangulito y como una I de información. Nada más cuando se prende eso, a mí ya me da ansiedad, ¿verdad? Nada más, cuando ya está eso encendido, dices, ay, ¿ahora qué tiene este carro? ¿Verdad? Un hermano me decía, yo agarré este carro y parecía arbolito de Navidad. Todas las luces se le encendían, ¿verdad? Y poquito a poquito lo fueron componiendo. Pero siempre que sale esa lucecita de check engine, se llama la lucecita, para checar el motor, ese es un aviso. No significa que la luz es lo que está mal, ¿verdad? La luz no está mal, pero lo que te está enseñando es que hay algo mal adentro del motor. Así es la ansiedad. La ansiedad no es el problema es algo más profundo. Entonces, ¿qué haces con un automóvil, con tu coche, con un carro, cuando le enciendes esa lucecita? Vas con un profesional, vas con alguien que tiene un manual, ¿verdad? Porque, ya se me está cayendo las cosas del manual, pero no se preocupen, eso no tiene nada que ver. Ok, vas con una persona que tiene un manual, con un mecánico, alguien que estudió. ¿Por qué? Porque el que creó el carro dejó un manual diciendo, mira, si se enciende la luz tienes que checar esto, y hasta hay una computadora que te dice si es esto, puede ser esto, si es aquello, puede ser aquello. Entonces tú ya sabes qué es lo que va a estar mal, de acuerdo al manual, y sabes cómo componerlo, o la persona que estudió para eso sabe cómo componerlo. ¿Sí o no? Cuando la ansiedad golpea nuestro corazón y cuando viene a nuestra mente, es esa lucecita que te dice, ¿sabes qué? Ve al manual. Porque tu creador dejó un manual que sabe qué es lo que tú necesitas, que sabe cómo puedes componer esa ansiedad, que sabe cuál es la raíz de esa ansiedad. Entonces, vamos al manual. Amén. Yo les dije la semana pasada, podemos tratar la ansiedad de una manera integral. Lo pueden hacer y está bien, yo los animo. De hecho, si están pasando por ahí, hay personas que pueden pasar por ansiedad crónica. Si necesitan pastillas, háganlo. Si necesitan consejería, háganlo. Si necesitan apoyo en oración, es más importante, háganlo. Pero lo más importante para mí es lo que Dios tiene que decirnos acerca de eso. Amén. Espiritualmente. Porque ahí es donde está la raíz de esto. Ahora, yo les dije nacer de nuevo. Les hablé de nacer de nuevo. Hermanos, cuando alguien nace de nuevo, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando ya no eres tú, sino que Jesús es el que está en tu vida y Él te ayuda a tomar las decisiones, te voy a decir algo. Cuando alguien nace de nuevo, todas las personas, todos, no nada más algunos, todos nosotros nos introducimos en una cosa que la Biblia lo llama una guerra, una batalla, la guerra espiritual. Una batalla. De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice que es la batalla de la fe. Pablo en 1 de Timoteo 6:12 dice que hay que pelear la buena batalla. Efesios capítulo 6 dice, estamos en una guerra espiritual, no en una guerra contra carne y sangre, sino en una guerra contra huestes celestiales de maldad. Entonces, y aquí en Hebreos, si ustedes se dan cuenta, capítulo 3 versículo 12 dice que estamos en una batalla, escuchen bien, en contra de la incredulidad, en contra de la falta de fe. En otras palabras, hermanos, la batalla más básica de nuestra vida es la batalla por creer en el Dios viviente, como dice allí en Hebreos capítulo 3. El no creer en el Dios viviente hace que nuestro corazón se vuelva en un corazón malo e incrédulo, que engañe nuestro corazón. Y la incredulidad en el Dios viviente, hermanos, toma ventaja en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el resultado de eso, ¿saben qué es? Un corazón endurecido.
Un corazón que dice, no, si Dios nada más me puros problemas desde que me hice cristiano. Ay, ahora todo el tiempo estoy pasando por necesidades, estoy pasando por problemas, siempre tengo ansiedad. ¿Por qué? Porque es una batalla. Ahora, hermanos, esto es toda esta batalla y la incredulidad y el corazón endurecido, hay una consecuencia. ¿Saben cuál es? Ansiedad. Esa es la consecuencia de toda esta batalla. Pero les voy a decir algo. Esto no le pasa a los que son verdaderamente seguidores de Jesús. A los que realmente ponen su confianza en Dios. A los que realmente descansan en el poder del Espíritu y utilizan el poder de Dios para luchar esta batalla y para ganarla. El puente que quiero hacer, hermanos, entre el texto de la semana pasada y el texto de esta semana es el siguiente. Hermanos, debajo de nuestra batalla contra el mal, contra el pecado, en nuestro corazón, hermanos, está la batalla contra la incredulidad. La batalla de si le crees a Dios o no. Siempre está esa batalla, hermanos. La raíz, escuchen bien, la falta de fe, escúchenlo bien, la falta de fe es la raíz del pecado y la esencia de todo el mal. Y uno de esos es la ansiedad. Todos nuestros pecados surgen de nuestra incredulidad en el Dios viviente y en sus escrituras. Dios dice, no comerás del fruto, este fruto está prohibido para ti. Puedes comer de todos los frutos. ¿Y qué pasó? No le creyó el hombre. Es una batalla de fe, hermanos. Una batalla de creerle a Dios, al Dios viviente, dice ahí en Hebreos, y creerle a lo que Él nos deja en sus escrituras. Ahora, ese es el punto número 1. Quiero que veamos esto, luego vamos a ver unos 2 puntos y sus respuestas. El punto número 1 es que la incredulidad es la raíz de la ansiedad. ¿Ok? Otra vez. La incredulidad es la raíz de la ansiedad. Y el texto, hermanos, que acabo de leer, el texto de esta semana, Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, ilustra esta condición, hermanos, esta condición de nuestro corazón con una condición maligna específica del corazón, es decir, la ansiedad. Piensen por un momento, hermanos, ¿cuántas acciones, cuántas actitudes en nuestras vidas pecaminosas vienen como resultado de la ansiedad? ¿Cuántas? De hecho, Mateo capítulo 6 es parte de un texto muy famoso y yo creo que muchos de ustedes saben cómo se llama. Se llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Empieza del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 que está hablando el Señor Jesús. En el capítulo 5 empieza Jesús hablando de algo que se llama, ¿cómo? Bienaventuranzas, ¿verdad? O beatitudes, es la otra manera que se llama. Luego se le dice las beatitudes, las bienaventuranzas. Ahora, las beatitudes vienen de actitudes de nuestro corazón como cristianos delante de los problemas o enfrente de las necesidades. Y dice que Dios bendice a los pobres de espíritu, que Dios bendice a los que lloran, Dios bendice a los humildes, Dios bendice a los pacificadores, ¿verdad? Dios bendice a los que son compasivos, Dios bendice a los que procuran la paz. Son actitudes de nuestro corazón. Ahora, la ansiedad. ¿Cuántos resultados pecaminosos vienen de una actitud de ansiedad? Por ejemplo, estás preocupado por las finanzas. ¿Y qué pasa cuando estás preocupado con las finanzas? ¿Sabes qué? En tu corazón automáticamente empiezas a crear actitudes en tu vida que son de codicia o de avaricia, que es idolatría. E inclusive si cada vez va creciendo más en tu corazón, puede llegar incluso hasta el robo. Ay, es que no sé si me va a alcanzar y mejor no declaro esto que estoy ganando. O no sé si me vaya a alcanzar y en mi declaración de fin de año mejor le voy a, ¿verdad? No quiero pagar impuestos. Entonces empezamos a tener ansiedad por las provisiones financieras y esto nos lleva a tener actitudes de pecado. Por ejemplo, tal vez quieres tener éxito en cualquier área de tu vida, ¿okay? Puede cualquier área que tú quieras. Entonces, cuando tú quieres tener éxito, lo único que te enfocas es en el éxito. Y luego, ¿sabes qué va a pasar cuando tu vida está dominada por la ansiedad del éxito? Te vuelves irritable, te vuelves abrupto, o te vuelves una persona, como a veces decimos, una persona antipático. Y dice, ¿qué le pasó si él no era así? Bueno, es resultado de la ansiedad.
A lo mejor tienes ansiedad por tener una relación perfecta. No sé con quién sea, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, esposa, con tu amigo, con un hermano. ¿Y qué pasa? Pasan dos cosas, una de dos: o te vuelves bien acaparador, bien celoso, bien meloso, como decimos allá en mi pueblo, o la otra, te vuelves indiferente, te vuelves una persona áspera. ¿Por qué? Porque estás todavía afectándote por esa relación. Tal vez, no sé, alguno de ustedes tiene miedo o tiene ansiedad de cómo te va a responder alguien. Ay, es que no sé si le digo al hermano, se me hace que se va a enojar. Entonces, ¿qué pasa? Ay, si le digo a mi esposo, y se va a enojar, ¿verdad? Ya le pegué al carro. ¿Cuántas hermanas se les ha pasado? Lo rayé. Y lo peor de todo es que se da cuenta hasta de mirada, aunque esté la luz apagada. Así nomás ¿verdad? Sé que se va a dar cuenta y le tengo que decir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te da esa ansiedad, ¿sabes? Encubres la verdad. Inclusive hasta mientes. Me pegaron, ¿verdad? Entonces, yo no fui. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? Que no sabes cómo te va a responder. Le quieres decir algo y entonces mejor no le dices la verdad. Estás mintiendo. Hermanos, jóvenes, tal vez a lo mejor tienen ansiedad por entrar a una carrera, a un CEGEP, o tienes por una especialidad y te preocupas tanto y estás, es que no sé si me van a hacer, y empiezas a hacer trampa para que puedas entrar, o te desmoronas, ¿verdad? Te desilusionas, te pones todo, no sé, tal vez todo ansioso, todo decepcionado porque no puedes entrar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tu ansiedad te está ganando. Y a lo mejor no es lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Entonces, todas estas actitudes vienen de la actitud de ansiedad. Entonces, hermanos, si puedes vencer la ansiedad, se superarían muchos pecados. Si puedes vencer la ansiedad, se superarían muchos pecados. ¿Cuál es la raíz de la ansiedad, hermanos? La incredulidad, la falta de fe. Ahora, pastor, está bien, esa es la raíz. Pero ¿cómo puedo eliminar la ansiedad? ¿Cómo puedo luchar en contra de ellas? Para eso vamos a responderlo con Mateo capítulo 6. Fíjense, vamos allá a Mateo 6. Y por lo menos en este texto de 9 versículos, del 25 al 34, por lo menos yo conté 5 veces que Jesús dice: no se preocupen. En un renglón o en un espacio, en un párrafo lo estábamos viendo la vez pasada en el ayuno y oración con nuestro hermano Fidel, decía, en un espacio, en una lectura de 2-3 minutos, por lo menos 5 veces te dice: no te preocupes. Fíjense, versículo 25, se los voy a leer así nada más. Versículo 25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Ay, pastor, ¿cómo no me voy a preocupar por la vida diaria? Yo no lo digo, lo dice el Señor Jesús. ¿Sí? No se preocupen por la vida diaria. Mateo 27, el versículo 27, 2 versículos adelante. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Hermanos, hermanas, por mucho que hagan ejercicio, por mucho que se pongan cremas, ¿verdad? Por mucho que tomen pastillas o que tomen vitaminas, por mucho que no se desvelen, ¿cuánto creen que le pueden añadir a su vida? Ni un segundo. Eso es lo que está diciendo el texto. En la versión Reina Valera dice: ¿cuántos de ustedes le pueden añadir un codo a su estatura? En realidad lo que está diciendo es esto: ¿cuánto le pueden añadir un momentito a su vida? Nadie. Versículo 28, escuchen. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? ¿Saben? Algo que les quiero compartir es que nosotros cuando nos casamos, al año dijimos, queremos tener a nuestro primer hijo o hija. Y bueno, pues Dios nos bendijo y tuvimos a Keren, ya tiene 11 años. Y hermanos, les voy a ser sincero, una de las preocupaciones más grandes que yo tenía era: ¿y cómo le voy a comprar para que se vista? En ese entonces ella y yo estábamos estudiando en el seminario, los dos éramos estudiantes, ninguno de los dos recibía un sueldo. Yo dije, ¿qué hice? ¿Verdad? Sin ni sueldo ni trabajo, Señor, fue la decisión correcta. ¿Por qué hicimos esto? Y empecé a preocuparme. Ay, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Me voy a tener que salir del seminario, me voy a tener que trabajar, me voy a tener que preocupar. Y dije, no, Señor, estamos en tu voluntad. Si tú nos dejaste, si tú nos permitiste tener esta niña, yo sé que tú nos vas a ayudar a mantenerla. Lo que estoy haciendo, yo estoy estudiando para servirte a ti, Señor. Y saben, les voy a decir una cosa. Desde que nació mi hija, desde que nació Keren, jamás les ha faltado qué ponerse.
Jamás. Y hermanos, se los digo que nos hemos movido 4 veces. Y no nos hemos movido de casa, ¿ok? Nos hemos movido de ciudad y nos hemos movido de país 4 veces. De Texas a Kansas, de Kansas a México, México a Vancouver, Vancouver a Montreal. Y las 4 veces hemos tenido que deshacernos prácticamente de todo. Cuando llegamos a Canadá, cuando llegamos allá a Vancouver, ¿saben con cuántas maletas veníamos? 3. Para mis 3 hijas, mi esposa y yo. En ese entonces todavía nos faltaba la cuarta, ¿verdad? Todavía no estaba Alexa con nosotros. 3 maletas. Y uno se preocupa, ay, ¿qué nos va a hacer? Y gracias a Dios, hermanos, por la bendición de familias, de iglesia, de las iglesias, de nuestra familia en la iglesia, que jamás les ha faltado a nuestras hijas que ponerse. Y tampoco a nosotros. Cuando yo le digo al Señor, ay, creo que ya me hace falta esto, alguien me lo regala exactamente como lo que yo estaba pidiendo. Y es una bendición. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Dice el Señor Jesús. Y luego dice en el versículo 31, dice, así que no se preocupen. Y luego lo repito otra vez en el versículo 34, dice, sí, así que no se preocupen por el mañana. Hermanos, si nos preocupamos por el mañana, ¿saben lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de controlar algo que en realidad solamente le pertenece a Dios. Está solamente bajo el control de Dios. Entonces, el versículo que hace explícita la raíz de la ansiedad es el versículo 30. Dice, fíjense lo que dice. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará ¿de quién? De ustedes. Y luego dice una pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? Versión Reina Valera dice, hombres de poca fe. En realidad no dice por qué tienen tan poca fe, ni tampoco dice hombres de poca fe. En la realidad es una sola palabra. Es la palabra oligopistos, oligopistoso, algo así. Es una palabra nada más. Y muchos piensan que es una palabra que el Señor Jesús inventó. Pero realmente, ¿saben lo que está diciendo Jesús? Dice, fececitas, fes chiquitas, fes pequeñas. Y mira que Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza podríamos hacer milagros. Y dice el Señor, ni a un granito de mostaza llegamos. El oligopistoso, la poca fe es la incredulidad en Cristo. La falta de confianza en Jesús, la falta de confianza en Dios es la poca fe. Hermanos, la ansiedad es el resultado de la poca fe. Otra vez, la ansiedad es el resultado de la poca fe. En otras palabras, Jesús dice que la raíz de la ansiedad es nuestra falta de fe en nuestro Padre Celestial. No estamos confiando en Él. Ay, pastor, es que mi hijo anda en malos caminos. No sé qué hacer con él. Ay, es que a mi hija yo ya no la puedo controlar. Hermanos, discúlpenme padres, pero Dios nunca nos ha mandado a controlar a nuestros hijos. Así de sencillo. Dios nunca te mandó a controlar a tus hijos. Te mandó a instruirlos en sus caminos. Va a haber momentos donde ya no los puedes controlar. Bueno, van a ser sus decisiones. Obviamente nos preocupa, pero no se preocupe. Ay, pastor, es que no sé, ¿qué tal si no me va bien en mi examen? Bueno, ¿ya te pusiste a estudiar? ¿Verdad? Pues estudia, haz tu parte y confía en Dios para el resto. No creas que también Dios va a venir y va a contestar por ti, te va a mover el lapicero como si tú no. ¿Verdad? No, eso no va a pasar. Dios va a bendecir tu esfuerzo. Entonces, cuando Hebreos dice, cuídense hermanos para que no haya en ti, no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad, el significado es este. La ansiedad es una de las condiciones más malas del corazón que viene de la incredulidad. Jesús dice que la ansiedad viene de la poca fe. Este tipo de conexión, hermanos, es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas con las próximas predicaciones. Vamos a ver cuál es la clave para vencer el miedo y vamos a ver cómo podemos resolver el problema de la ansiedad. Pero quiero darles 2 tipos de respuesta dos tipos de respuesta que tenemos nosotros y una respuesta bíblica. Entonces en sí serían 3. Normalmente cuando escuchamos malas noticias, pues decimos no es algo bueno, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que ustedes han sentido un dolor en el estómago, ¿verdad? Ay, dices, me duele aquí. Entonces empiezas a hacer dieta. O vas a hacer ejercicio y empiezas a sentirte, bueno, dices, no se me quita. Vas al doctor y resulta que tienes cáncer en el intestino delgado. Pregunta, ¿son buenas noticias o no son buenas noticias? No es pregunta capciosa, ¿verdad? No son buenas noticias. ¿Por qué? Porque tener cáncer no es bueno,
¿verdad? Pero la otra pregunta sería, ¿estarían contentos de que el doctor o el médico que te vio encontró cuál es el problema real que está debajo de todo ese dolor y puede ser tratable, incluso puede ser tratable con éxito? ¿Cuántos estarían contentos y dirían, sí, sí estoy contento? ¿Verdad que sí? Dices, ay, sí, porque ahora el cáncer no es significado de que vas a morir, el cáncer es tratable y curable, ¿sí? Entonces dices, no, pues sí. Y eso es lo mismo que pasa con la ansiedad. Dices, yo pensé que la ansiedad solamente era como algo que me venía y me iba. Y resulta que es algo mucho más profundo. Es mi falta de fe. Entonces, pastor, ¿qué garantía tengo yo de que mi fe sea genuina? De que mi fe sea verdadera. ¿Qué garantías tengo yo de que soy salvo y que estoy confiando verdaderamente en Dios? Y ahí es donde entramos. Porque la buena noticia no es de que tienes poca fe. La buena noticia es que encontramos cuál es el resultado de la ansiedad. Es el cáncer de la incredulidad. Y podemos tratarlo. Y podemos ir con el médico por excelencia para tratarlo de la manera correcta y tener éxito. Amén. Y eso es lo que es aprender qué es el verdadero problema detrás de la ansiedad, que es la incredulidad en las promesas de Dios. No son buenas noticias, hermanos, porque el cáncer de la incredulidad no es bueno. Pero es una buena noticia porque es la única forma de comenzar a pelear la buena batalla, la batalla de la fe. El problema es algo así, digamos así. Pastor, es que yo tengo casi todos los días, tengo problemas de ansiedad. Tengo pensamientos de ansiedad, tengo sentimientos de ansiedad y siento como que mi fe en Dios entonces realmente no es adecuada. ¿Qué es lo que está pasando, pastor? Porque les voy a decir, y se los puse la semana pasada en el boletín, si estás enfrentando sentimientos de ansiedad, lo primero que vas a sentir es culpa. Y vas a decir, ¿de veras debo sentirme así si soy un verdadero cristiano? ¿Qué garantía tengo de que soy un verdadero hijo de Dios? Y ahí tengo la respuesta para ustedes, la respuesta bíblica. Número 2, el punto número 2 es no tener fe contra tener ataques a mi fe. ¿Ok? Déjenme darles otra ilustración de automóviles. Supongamos que están corriendo en una carrera, tal vez en el cuarto de milla. No sé si ustedes cuántos saben de qué es un cuarto de milla, que los coches salen así, todo lo que más dan el solo derecho en un cuarto de milla. O tal vez puede ser el Indy 500 o no sé, cualquier carrera de esas. Y a lo mejor las hermanas van a decir, no, pues no sé, ¿verdad? Yo no sé nada de carreras. Los hombres nada más ven tantito Rápido y Furioso y ya se sienten, ¿verdad? Como que órale, de una vez. Y ni cambios tienen es automático, ¿verdad? Nomás adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Pero ya nos sentimos como que estamos en carrera. Pero imagínense que están en una carrera, digamos, ¿ok? Y que tu enemigo uno de tus enemigos, el enemigo está viendo que estás bien tu carrera y vas firme. ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Y no es otro carro, es una persona que está afuera. Agarra un poco de lodo y te lo avienta en el parabrisas para que te pegue ahí, no veas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que empiezas a pierdes el objetivo temporalmente, no ves la carretera. Ahora, no significa, escuchen bien, no significa que te vas a salir de la carretera. Y tampoco significa que estás en la pista equivocada. Porque yo creo que si estuvieras en la pista equivocada, seguramente jamás te va a molestar el enemigo. No vas a tener problemas de esos. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que significa? Que te están atacando. Que están atacando tu fe. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando viene así un lodo a tu coche, al parabrisas? Enciendes el limpiaparabrisas, ¿verdad? Y luego le echas el líquido, ¿verdad? Y para que salga y se limpie todo, ¿verdad? Disculpen los efectos especiales, no me los sé hacer. Entonces, no significa, escuchen bien, no significa que estás que no tienes fe. No significa que estás en la pista equivocada. Significa que estás siendo atacada tu fe. ¿Ok? Pero si nos mantenemos firmes y llegamos a la meta, ¿saben de qué depende? De una palabra que se llama perseverancia, resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Bueno, vamos a usar el limpiaparabrisas. ¿Y cómo se usa el limpiaparabrisas, pastor? Bueno, se llama la palabra de Dios. Este es el limpiaparabrisas. ¿Y cuál es el líquido para limpiar ese limpiaparabrisas? ¿Sabes cuál es? El poder del Espíritu. ¿Ok? Dice en Salmo capítulo 56, versículo 3, dice, escuchen lo que dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza.
Hermano, no dice que yo nunca voy a tener miedo. No dice que nunca vamos a sentir como cristianos miedo. ¿Qué dice? Cuando tenga miedo. ¿Por qué? Porque el miedo va a venir. ¿Ok? Cuando tenga miedo, cuando golpea en mí y comienza la batalla, entonces la Biblia dice, en ti tienes que poner, en Dios tienes que poner la confianza. Entonces allí la Biblia no asume que los verdaderos creyentes nunca sienten ansiedad, hermanos. En cambio nos dice que la Biblia, cuando nos ataca, tienes que poner tu confianza en Dios. ¿Y cómo lo haces? En las promesas de Dios. Pones tu confianza en las promesas de Dios. Por ejemplo, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Lo vamos a estar viendo en la última semana. Lo vamos a ver más detalladamente. Pero dice la Biblia, dice, por tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo nos humillamos delante de Dios? ¿Sabes cuál es lo que está diciendo Hebreos? Dice que nuestro corazón malo e incrédulo nos endurece el corazón. No es un corazón malo, se endurece. ¿Cómo nos humillamos delante de la mano de Dios? Dice el versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en Él o en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. No dice que nunca vas a sentir ansiedad. Escuchen, dice que cuando tu enemigo te salpica el parabrisas y pierdes la vista temporalmente del camino y comienzas a desviarte por la ansiedad y comienza a ver como esa falta de fe, como que sientes que se pierde la fe, entonces tienes que encender el limpiaparabrisas y echar el líquido limpiador del parabrisas a chorros. Entonces tener sentimientos de ansiedad, hermanos, dices, yo tengo sentimientos de ansiedad todos los días. Bueno, te diría, eso es más o menos normal, ¿okay? Porque no sería normal todos los días. Pero digamos, en la semana tienes 2, 3 días. Es normal. El problema no es tener sentimientos de ansiedad. El problema es cómo vas a lidiar con ellos. Cómo vas a luchar con ellos. Y lidiamos con las ansiedades luchando contra la incredulidad, contra la falta de fe. Luchas con las ansiedades luchando contra la incredulidad. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando en la palabra de Dios y confiando en el poder de su Espíritu. Amén. Los limpiaparabrisas son las promesas de Dios. Y el líquido es el poder del Espíritu. ¿Cuántos? Esta sí me la van a entender todos. ¿Cuántos les ha tocado manejar en Montreal cuando se está deshaciendo la nieve? ¿Verdad? Porque ahorita que está así bonita, blanca y durita y todo, y dices, ay, qué bonito, hasta parece como cristalitos. Pero ya más o menos para ahí como por marzo, abril, cuando se empieza a derretir y se hace toda así como negra, como que le echaron lodo a todo, ¿verdad? Y de repente vas manejando y pasa un autobús y te salpica todo así y empiezas todo el parabrisas y nada más le raspas con el limpiaparabrisas. ¿Qué es lo que haces? Le metes, ¿verdad? Para que salga ese líquido y empieza a suavizar el lodo, ese slush que se llama, y empiece a limpiarse. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos. Entonces, sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, los limpiaparabrisas de la palabra simplemente van a raspar tu fe. Los problemas de la incredulidad, los dos son necesarios. El poder del Espíritu y las promesas de Dios. El poder de la palabra. Leemos la promesa de Dios, hermanos, y oramos para que Dios nos fortalezca a través de su Espíritu. Y nuestra fe se fortalece. Confías en Dios. Y la distracción de la ansiedad pues se va limpiando, se va suavizando y se va quitando. Y entonces hay promesas que vienen a nuestra vida. Hay promesas que encontramos en la palabra de Dios y se vuelven una realidad en tu vida. Por ejemplo, Jeremías capítulo 29 versículo 11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. No son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, hermanos, el punto número 3, y con esto quiero terminar. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo superamos la ansiedad? Superamos la ansiedad combatiendo con la incredulidad. ¿Ok? Y permítanme terminar con estas dos ilustraciones. Una ilustración. La ilustración es el patrón que hay entre Pablo y nuestro Señor Jesús. Porque aquí en nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 6, está hablando o nos está ilustrando la ansiedad en la manera de estar preocupado por la comida, por la ropa, por la bebida, o sea, por lo que vamos a tomar, ¿verdad? Y nosotros en este país, inclusive, decimos, no, pero eso a mí no me preocupa, pastor, y se ve, ¿verdad? Que no nos preocupa qué comemos, porque siempre tenemos que comer.
¿verdad? No me preocupa la ropa. Gracias a Dios, en este país, vivimos en un país que muchos dicen donde fluye leche y miel, ¿verdad? Es un país donde el sistema de asistencia social, la ayuda de gobierno, ayuda para las familias, ayuda para los necesitados, para las madres solteras. Hermanos, este sistema nos ayuda en muchas cosas, pero déjenme decirles esto. La ansiedad por las finanzas y por la vivienda, hermanos, se vuelve bien intenso aquí. Y cada vez se vuelve más porque ya le están subiendo la renta a todo. Ya le están subiendo los precios a todo. Entonces empezamos a tener ansiedad. Pero Jesús nos dice en el versículo 30, dice que la ansiedad se debe a la incredulidad. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y luego al final en el versículo 32, ahí está, versículo 32 y 33, al final del 32 dice, escuchen bien, esa es la promesa de Dios. Dice, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Hermanos, esa es una promesa espectacular. Amén. En todo, escuchen bien, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús? En todo lo que hagas, escucha, en todo lo que hagas, ya sea en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en el equipo de fútbol, en el gimnasio, en el clase de arte, en todo lo que hagas, en tu empresa, lo que quieras, lo que ustedes hagan, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner los propósitos de Dios primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y Él proporcionará todo lo que necesitas para vivir para su gloria. Y Pablo lo aplicó así, con el versículo que tenemos como base en Filipenses 4:6. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, ¿cuál es el cambio que dijimos? Cambien sus preocupaciones por oraciones. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. ¿Sí? Y escuchen la promesa en el versículo 9, adelante. Escuchen la promesa, esta es casi la misma promesa como Jesús dice. Y este mismo Dios, escuchen bien, este mismo Dios quien me cuida, escucha lo que dice Pablo. Pablo dice, el Dios que me cuida, el Dios que cuidó a Abraham, el Dios que cuidó a Moisés, el Dios que cuidó a Jacob, el mismo Dios, escucha, ¿qué va a hacer? Suplirá todo lo que necesiten. ¿Cómo? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Hermano, esas sí son muchas riquezas. Dios nos va a suplir de sus riquezas. Y no estoy hablando de riquezas de dinero, no estoy hablando de riquezas, paz mental, paz emocional, paz en la familia, paz en el trabajo, tranquilidad en la manera que vives, de todo tipo de tranquilidad, pero sobre todo paz con Dios. Una buena relación con Dios. Porque de tu relación con Dios es lo más importante de todo. De ahí se desprende todo lo demás. Y si hoy seguimos el mismo patrón de Jesús y de Pablo, nosotros luchamos con la ansiedad o contra la ansiedad con las promesas de Dios. Y quiero leer unas promesas porque vamos a ver ansiedades que podemos enfrentar y promesas que debemos abrazar. ¿Okay? ¿Cómo combatimos la ansiedad? Con la promesa de Dios y con el poder, tomando las promesas de Dios y el poder del Espíritu Santo, confiando en Dios. Y quiero leer algunas ansiedades que podemos enfrentar y promesas que debemos abrazar. Escúchenlas. Y tal vez no las tengan todas, pero váyanlas apuntando. Cuando estoy ansioso por alguna nueva etapa en mi vida, por una decisión que tengo que tomar, porque tengo que tal vez cambiarme de país o estoy llegando a un país donde no conozco a nadie, entonces yo lucho contra la incredulidad con esta promesa. Escuchen bien, no temas porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te ayudaré, te fortaleceré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Cuando estoy ansioso de que mi ministerio sea útil, o que tal vez digo, no sé si estoy haciendo las cosas, las estoy haciendo en vano, o no sé si está haciendo bien. ¿Qué tal si lo que estoy predicando no es correcto? ¿Qué tal? Escucha lo que dice la promesa de Dios, Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada en aquello para lo que le envié. Cuando estoy ansioso por ser demasiado débil para hacer mi trabajo,
por ser inadecuado tal vez, o por no sentirme bien capacitado, lucho con la ansiedad con esta promesa. Escuchen: mi gracia es suficiente para ti, no es tu fuerza. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se dan cuenta? Cuando estoy ansioso por las decisiones que debo de tomar sobre el futuro y digo: Señor, ¿será que este paso es el que tenemos que dar, o el que tengo que dar con mi familia? Escucha esta promesa, Salmo 32, versículo 8. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Te das cuenta? Es Dios. Escucha, cuando estoy ansioso por enfrentar a personas que tal vez se oponen a lo que Dios está haciendo entre nosotros, o cuando tal vez estoy preocupado por problemas que tenemos que enfrentar como iglesia, ¿sabes qué dice el Señor? Romanos 8:31 dice: Dios está a favor de nosotros. Y si Dios está a favor de nosotros, ¿qué dice? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estoy ansioso por la enfermedad, ¿cuántos están ansiosos porque puedan tener alguna enfermedad? ¿Sabes qué dice la palabra? Romanos capítulo 5, 3 al 5 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas, dice Santiago también, tener por sumo gozo cuando enfrentéis diversas pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, perseverancia. Es lo que pide el Señor. Y la resistencia, esa perseverancia, desarrolla ¿qué? Firmeza de carácter. Lo que estábamos hablando hace un mes. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dios está cuidando de ti. ¿Ya conoces o quieren más? Les voy a dar 3 más. Cuando estoy ansioso porque me estoy haciendo viejito y ya me están empezando a salir canas, ya se me está empezando a caer el cabello, ya se empieza a ver las ideas, dicen, ay. Isaías 46:4 dice: y yo seré su Dios durante toda su vida. No solamente durante su juventud, durante toda su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengan canas por la edad. Ahí está, y sigue siendo Dios. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Esa es la promesa de Dios. Hermanos, cuando estoy ansioso por la muerte, me da pesar. Dice, ¿qué va a pasar si no estoy? Mi esposa, las niñas, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, dice que si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, ¿a quién le pertenecemos? Al Señor. Hermanos, Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Cuando estoy ansioso por derrumbarme en la fe, porque a todos nos pasa, no nada más a unos, a todos nos pasa. Y cuando pienso que, ay Señor, realmente me estoy alejando de ti, mi fe se está tambaleando, Señor. ¿Eso puede ser real si soy un verdadero cristiano? Escucha lo que dice Filipenses 1:6. Dice: estoy seguro, escuchen, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. No es por ti, hermanos. De ti depende de perseverar, pero no es por tu obra, es por Cristo. Dice en Hebreos 7:25: por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hermano, Dios es el que está en nuestro lado. Entonces, hermanos, yo los insto, yo los animo a que en la guerra contra la incredulidad, en la guerra contra la ansiedad, tomes la palabra de Dios y pidas la ayuda de su Espíritu. Que pongas las promesas de Dios en tu corazón y sigas luchando.
Y recuerda la promesa de Proverbios 21:31. Dice que el caballo se prepara para el día de la batalla, pero ¿de quién es la victoria? De Dios. Tú te preparas para el día de la batalla, pero la victoria la da el Señor. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tus promesas benditas, Señor, y por ese poder del Espíritu que nos da, Señor, para enfrentar todas y cada una de las necesidades y ansiedades que tenemos.